un tema que vamos a desarrollar primero Dios y vamos a aprender de Él. Así que estamos ahí y es gracias a Dios por los que creen en grande. Esa parte le faltó. Gracias a Dios por los que creen en grande. Amén. Entonces, vamos a ver el primer pasaje en Hechos, capítulo 3, 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Bien, vamos a ver esta parte. ¿Se acuerdan del tema? Gracias a Dios por los que creen en grande. Ese es nuestro tema. Y bueno, nos vamos al libro de los Hechos. Y este libro fue escrito por el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Y vean lo que la palabra de Dios dice. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Importante cuando uno lee es saber a quién se dirige. El apóstol Pedro está dando el discurso. ¿A quiénes? A los judíos. O sea, el auditorio que estaba alrededor no eran gentiles, eran judíos. Entonces, ¿a quiénes les está diciendo que se tienen que arrepentir? A los judíos. Ajá. Ellos son los que llegaron a celebrar el día del Pentecostés. Y son los que llegaron a ver qué era lo que estaba sucediendo cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que se encontraban en el aposento alto. Entonces, vean, no se lee solamente por leer la Biblia y se pone a dar un sermón uno sin haber hecho un estudio amplio para hablar con un poco de propiedad. Entonces, vea, cuando viene y dice ahí, arrepiéntanse, ¿cuál era el pecado de los judíos? Que Jesús vino y les vino a predicar a ellos, les vino a hablar a ellos. ¿Quiénes estaban escuchando cuando Pedro se para y les dice arrepiéntanse de sus pecados? Eran judíos. Amén, diga amén, pues, porque si no creo que estoy solo. Entonces vienen, les está diciendo que se arrepientan porque ellos consintieron en la crucifixión y la muerte de Jesús. Y dijeron que Jesús no era el Mesías. Entonces de ese pecado es que Pedro les está diciendo que se arrepientan. Y bueno, entonces les dice, y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor vendrá. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y Él les enviará nuevamente a Jesús. O sea,
Él les está hablando de Jesús, al que habían crucificado, pero que había resucitado y había enviado al Espíritu Santo al aposento alto. Entonces les dice, enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado ¿para quién? Para ustedes, les dice a los. O sea, por eso de la palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿para quién era designado Jesús? Primero para los judíos. Entonces, por eso les dice, arrepiéntanse del pecado, de no haber creído en Él y de haberlo sacrificado. Amén. Ahora viene algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Pues Él debe permanecer en el cielo. ¿Dónde tiene que permanecer el Señor? En el cielo. Y ahora, ¿a dónde lo quiere la gente? En la tierra. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Y mire lo que dice ahí. Pues Él debe permanecer en el cielo. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Restauración. Cuando está hablando de restauración, está hablando de sanidad. Amén. Entonces está diciendo, cuando todos ustedes sean sanos, entonces el Señor va a venir. Ya. El Señor no va a venir por una iglesia de enfermos. Cuando dejemos de estar endeudados y estar limitados, entonces el Señor va a volver. ¿Por qué? Porque está hablando de la restauración final de todas las cosas. Entonces, el Señor va a venir por una iglesia gloriosa y no por una iglesia enredada y emproblemada. Entonces, ¿por qué la iglesia enredada y emproblemada quiere que Jesús venga? Porque no le haya pies ni cabeza a la cosa. Entonces la salida más barata es que el Señor venga. Pero el Señor no va a venir solo porque a mí se me antoja que venga. Él dice que tiene que ser restaurado todo. Y ahí dice, pues debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que la gente le llama la restauración final? ¿Qué es lo que entienden? Hasta que todo el mundo se componga. ¿Ya? Hasta entonces el Señor va a venir. Esa es una parte. Pero tampoco el Señor le está hablando al mundo. El Señor le está hablando a la iglesia. Amén. Entonces, este es un trato con la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que ser, ¿qué? Una iglesia triunfadora en todas las áreas de su vida. Amén. En todas las áreas de su vida. Entonces dice, tiempo de restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Ahora, para que eso suceda, hace falta. Imagínense, hoy en lugar de bajar el coronavirus, dicen que va subiendo otra vez. ¿Qué quiere decir? Que no se puede relajar.
tome las medidas sanitarias. Lávese las manos a cada rato. Hay gente que por capricho cree que no le va a dar y no quieren usar la mascarilla. Yo no la uso si estoy solo, pero si hay alguien, yo sí la uso. Uso la mascarilla. Me lavo las manos cuantas veces ustedes no se imaginan. Yo practico las medidas sanitarias. Entonces, toco dinero, me lavo las manos inmediatamente porque toqué dinero. Pero la gente piensa que es mentira. Lávese las manos. Si está en un conglomerado, use la mascarilla. Y luego cuando llegue a su casa, también que cámbiese de ropa porque da ganería, le voy a decir. Dan ganas de dejar de practicar las medidas sanitarias. Pero usted no puede doblegarse, usted no debe de hacer eso. Practique las medidas sanitarias y si viene de la calle, usted no sabe si escupieron en la calle y sus zapatos van llenos de bacterias. Los zapatos, no vaya a patear toda su casa con esos zapatos. Deje los zapatos en la entrada, pero la haraganería, hermano, el acomodamiento está causando de nuevo que algo que estaba para la baja empiece de nuevo al repunte. ¿Y todo por qué? Por negligencia de parte de toda la población, porque aquí todos tenemos que contribuir. Y sabe, a usted nadie lo va a cuidar, es usted el que se tiene que cuidar. Ahí están que cuando usted entra a un restaurante, le van a aplicar algunas medidas, pero realmente el que tiene que buscarlas y pedirlas es usted mismo. ¿Por qué? Por su propio bien. Entonces, miren, si usted ve, nosotros no vamos a llegar a la normalidad si no contribuimos y apoyamos las medidas sanitarias entre todos, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Nosotros estamos queriendo que el Señor regrese. ¿Pero por qué queremos que regrese? Porque el mundo está cabeza abajo, dice uno. Porque el mundo cada día está peor. Porque el mundo, empezamos a echarle duro al mundo. No, el Señor va a venir hasta que haya restauración en la iglesia. Y ya vamos a ver de qué restauración es que la palabra nos está hablando. Pasamos al siguiente pasaje, Jorge, porfa. Proverbios 11:31. Sí. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más de los pecadores perversos? Vea, ¿a dónde se recibe la recompensa? ¿En dónde? En la tierra. ¿Y a dónde le está esperando recibir los cristianos? En el cielo. Entonces aquí que pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque yo hasta allá en el cielo voy a tener mi recompensa. Eso es ignorancia de las escrituras. Es una ignorancia de la escritura. Entonces dice
los justos reciben su recompensa aquí en la tierra. ¿Dónde es que usted va a tener su recompensa? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra yo tengo que tener la recompensa. Entonces, ¿dónde es que usted va a vivir en salud? Aquí en la tierra. ¿Dónde es que usted va a ser bendecido? Aquí en la tierra. Amén. Pero todo lo estamos tirando para el cielo. Estamos clavados con el cielo. ¿Y quién se ha apoderado de la tierra? Los impíos y las tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia vive en una ignorancia total. Hermano, es cierto, alguien se puede levantar de una silla a predicar y Dios lo puede apoyar. Les voy a hablar de los evangelistas un rato. Alguien empieza a predicar. Los evangelistas se pueden 10, 20 mensajes. De ahí no pasan. Y lo van a repetir, y lo van a repetir, y lo van a repetir, y se lo pueden de memoria. Y como el evangelismo dura una semana o puede durar un mes, pues. Pero al mes se acabó y se acabó los cartuchos. Pero luego se va a otro lugar y recicla lo que fue a dar, termina la campaña en ese lugar y se va para otro lugar y vuelve a dar. ¿Y usted cree que en una iglesia eso funciona? Le funciona al evangelista que llegó un ratito, pero el pastor no puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el sermón y el sermón y el sermón. O sea, que la tarea más difícil le toca al que se queda en la iglesia, no al que llegó solo un rato en la iglesia y alborotó toda la gente. Y la gente se queda agitada, y qué bonito, y qué precioso, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el hombre se va. Y va a repetir lo mismo, y va a repetir lo mismo, y sigue repitiendo lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que cuando uno es levantado por Dios para un ministerio, usted se va a quedar de los brazos cruzados. Su deber es prepararse. No es de que solo me levanté y que bueno, yo ahí salí. No, usted es llamado, prepárese. Prepárese. Eso es lo que procede, ¿verdad? Ya tiene el llamado, prepárese. Ahora, dice, los justos reciben su recompensa aquí en la tierra. Y luego dice, cuanto más de los pecadores perversos. Entonces, ahí está diciendo que el uno y el otro reciben su recompensa, ¿en dónde? Aquí mismo en la tierra. Ahora, para seguir aquí, poneme el otro pasaje, porfa, Jorge. Proverbios, sí. Proverbios 6, 30, 31. Ajá. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Ok. Si un ladrón es sorprendido, ¿cuántas veces tiene que pagar lo que se robó? 7 veces más. 7 veces más. Ahora, cuando Job perdió todo lo que tenía y se lo robaron todo, ¿cuántas veces lo recuperó? 2 veces. Él llegó a tener el doble
de lo que tenía. ¿Estamos en eso? Entonces, ¿qué significa eso? El Señor está hablando de la restauración ¿de qué? De todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está induciendo y nos va llevando? Ya no se dejen sorprender, ya no se dejen robar. Yo le voy a decir, si a usted le regresaran todo lo que le han robado y 7 veces más lo que le han robado, usted tendría para vivir la vida que le falta, con todo lo que le han robado. Pero como no se reclama, sino que todo es por la voluntad de Dios, es porque Dios así quiere, entonces Job perdió y lo que él recuperó fue el doble de lo que él había perdido. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo mínimo que usted va a recuperar de lo que ha perdido es el doble. Amén. Es el doble. Pero Dios no quiere que sea el doble. Él dice que tiene que ser 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Amén. Bueno, usted vaya poniéndose listo porque es bien interesante todo esto que está pasando acá. Entonces, ¿cuántas veces a la gente le quitan la luz? ¿Ya la fue a pagar? Pero es que yo ya la pagué, sí, pero ya se la quitaron. Y para que se la vuelvan a colocar, ¿qué hacen? Le cobran reconexión. ¿Y eso cómo se llama? Eso es un robo. Eso es un robo. Ahora, ¿qué otra cosa hacen? Usted pone saldo al teléfono y solo se metió y cuando ve ya no tiene datos, se los robaron. Y vaya a pelearse con ellos a ver si le reponen los datos. ¿Cuántos han ganado un caso de esos? Y con los del ANDA y con los de la luz, lo que pueden hacer es de un solo que se la vuelvan a conectar. Entonces usted está viendo que le roban. ¿Cuántos venden libras de 14 onzas? Entonces salen con su bolsita, pero le han bajado 2 onzas. Otro robo. Ahora, pague antes, ¿cuánto le rebajan? No hay rebaja por pagar antes, pero por pagar atrasado hay multa, ¿va? ¿Entendemos el sistema? El sistema está diseñado para robar, pero no para retribuir lo que se roban. Está hecho para eso. Ahora, si empezáramos a sumar y a sumar y a sumar todo lo que le roban, usted va a comprar, dice, cartón de huevos y le dicen el precio. Pero cuando usted llega por el cartón son codornices las que le han puesto los huevos.
Entonces usted ve que el robo siempre está. Compra crema y le venden harina mezclada con la crema. ¿Y eso cómo se llama? Robo. Total, que si usted ve, es un robo por todos lados. ¿Y a quiénes le roban? A todos nosotros. A todos nosotros. Entonces, ¿cómo usted va a ver el aumento de su trabajo si está sometido a un sistema donde siempre usted va a perder y son bien poquitos los que ganan? Entonces dice el Señor, todo lo que les han robado les tiene que ser ¿qué? Restaurado. Ahora, no solamente restaurado, sino que el mínimo que le tienen que dar es el doble, sino 7 veces más. Amén. Bueno, vamos a ver el otro pasaje. Lucas 18, 1 y 2. Bueno, del 1 al 5, pastor. Exacto. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, y dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Amén. ¿Se acuerdan del tema que estamos viendo? Gracias a Dios por los que creen en grande. Amén. Usted tiene que estar diciendo, yo voy a recuperar 7 veces más. No estar, aunque sea el doble que me den. Esa manera de pensar es la que nos tiene que no avanzamos. Usted tiene que irse en grande. Entonces viene Jesús y agarra a sus discípulos y empieza a enseñarles. Y les habla de un juez. Y les dice, había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era ese hombre, era un hombre injusto. Ese juez injusto, ¿verdad? Ahora, luego viene y dice, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso. Ahora, aquí tiene usted que deducir quién es el juez. El juez era un juez injusto. Amén. Era un juez injusto. Punto importante. Entonces la mujer iba donde el juez injusto, ¿a qué? A reclamarle. ¿Ya? Iba a reclamarle. Entonces, dice que iba repetidas veces. Aquí vamos a verlo un poco más, un poquito más. Este pasaje lo utilizan
para decirle a los cristianos que cuando ellos tienen una petición y sucede que la petición no es respondida, entonces que tienen que orar y orar y seguir orando por esa petición, hasta que el Señor al fin les conteste. ¿Han oído eso, verdad? Pues ese es un error, porque esta mujer no está llegando delante de Dios. Esta mujer está llegando, esta mujer viuda está llegando delante del diablo. ¿A qué? A hostigar al diablo. Me vas a hacer justicia, me vas a hacer justicia, me vas a hacer justicia. Entonces, ¿quién le está pidiendo a la mujer que le haga justicia? Al diablo. Amén. Dios es distinto. Dios es el juez justo, no es el juez injusto. Amén. Y fíjese, desde el primer momento que usted le presenta la petición, en ese mismo momento Dios la oye. Y luego dice, si usted lee Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8, va a encontrar: el que pide, recibe. Amén. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. Y el que busca, encuentra. Amén. No dice que tiene que estar tocando, pidiendo para que reciba. Amén. Vea, hay gente que utiliza las cosas del mundo. Hostiga a fulano hasta que te lo dé, hasta que te cumpla. Agarralo, no lo dejes mañana, tarde y noche. Háblale, así como cobran. Hoy se han calmado porque ya no hacen eso, pero antes, desde las 6 de la mañana empezaba a sonar el teléfono de los cobros y a las 11 de la noche estaban cobrando por teléfono. Hoy como que hay una ley que los ha calmado en cuanto a eso, pero abusaban de eso. Entonces, usan esos métodos. ¿Y a quién empiezan a pedirle lo mismo? A Dios. ¿Y por qué lo hacen? Por ignorancia también. Por ignorancia. Mire cómo es la ignorancia. Entonces empiezan a agarrar a Dios. Señor, dame. Y el Señor dice, el que pide, recibe. Entonces, si yo pedí, ¿qué pasó? Yo ya recibí. Si usted no recibió cuando pidió, el emproblemado es usted, no es Dios. ¿Por qué? Porque usted llegó, pidió y el Señor se lo entregó y usted tiene que recibir. Y si usted recibió, ¿qué es lo que usted hace cuando recibió? Da las gracias. Da las gracias. Pero empiezan, usted siga pidiendo, usted siga pidiendo, usted siga pidiendo, usted siga. Y entonces vienen y empiezan a dar los testimonios. Tengo 15 años de estar orando y todavía no he recibido. Tengo tantos años. Y como los que llegan a hablar esas cosas son los más espirituales, hermano, el conocimiento, la revelación es importante. Hay mucha ignorancia.
Entonces nos enseñan esos métodos como agarrar a acosar a Dios. Señor, dame, y por lo mismo. ¿Va? ¿Y cuántos años tengo? 5 años sin parar. Acosando a Dios y acosando a Dios, pidiéndole. Dios, ¿qué les pasa? Si el Señor dice, el que pide, recibe. Entonces el Señor dice, sí, yo ya te lo di. Yo no entiendo por qué me estás pidiendo. Porque no creíste que recibiste. Y por eso me estás pidiendo. Y sigues pidiendo, y yo ya te lo di desde el primer día que lo pediste. Entonces, ¿en qué estamos? Confunden al Señor, que es el juez justo, con el juez injusto. Entonces vea lo que dice acá. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso. ¿Qué dice el Señor? Y todo lo que pidieres en oración, ¿qué? Creyéndolo, lo recibiréis. Él no retiene, dice que pone inmediatamente su palabra por obra. Él no las retiene, las peticiones, Él no las archiva, Él responde inmediatamente. ¿Se acuerdan que cuando Daniel estaba haciendo los ayunos? Y sucede que pasaron 21 días. Y al día 21, ¿qué sucedió? El ángel logró llegar donde estaba Daniel. ¿Y qué le dijo el ángel a Daniel? Desde el primer momento en que tú oraste, tu petición fue respondida. Pero ¿qué pasó? Había había un principado. ¿Y qué era ese principado? El que gobernaba esa nación, el príncipe de las tinieblas. ¿Sabe? Cada nación tiene un principado. Hay que aprender bastante la Biblia. Y ese principado, cuando el ángel iba con la petición y la respuesta para Daniel, ¿qué hacía? No lo dejaba pasar, le impedía que él llegara con la respuesta. Entonces, Daniel continuó orando. Eso es importante, vea. Daniel continuó orando. Cuando usted ora, mire, cuando usted ora, cuando usted levanta las manos, cuando usted alaba a Dios, ¿sabe qué está pasando en el mundo espiritual? Usted no mira sobre su cabeza, pero anda un montón de espíritus de tinieblas, un montón de demonios, ¿de qué? Estorbando. ¿Y qué están haciendo? Impidiendo que usted contacte con el mundo espiritual, pero de luz. Y ese espíritu se opuso. Pero la oración de Daniel hizo que cuando usted ora, ¿qué pasa con los ángeles de luz? Se robustecen, se fortalecen, porque hay guerra. Fíjense que en el aire pelean los demonios y pelean los ángeles. ¿Cuándo es que los ángeles prevalecen? Cuando la iglesia no para de orar. Pero ¿cuál es la oración? Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias porque la respuesta ya me la diste. Gracias, Señor, porque eso está hecho. Gracias, Señor, porque esto ya no hay regreso. Gracias, Señor. Entonces, cuando yo estoy en esa acción de gracias, los ángeles de luz agarran fuerza y empiezan a debilitarse los ángeles de las tinieblas.
eso apresura la respuesta. Pero Dios envió la respuesta desde la primera oración. Amén. Bueno, entonces vea lo que está pasando acá. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo ¿qué? La mujer con quien guerreaba contra las tinieblas. Diablo, suelta mi bendición. Esa bendición no me la vas a poder retener. Diablo, es ilegal lo que estás haciendo. Eso tiene que estar en mis manos. Eso tiene que llegar ya. Eso lo tengo que tener ya. Así que te voy a atormentar, diablo, hasta que la bendición no llegue a las manos correctas. Amén. Pero deje de atormentar a Dios. Atormente al diablo. A Dios se le da honra, gloria y honor. No se le atormenta, dame. Él ya lo dio desde el principio. ¿Queda claro eso? Bueno, es que acá nos pasa un lío. Uno da más uno y otro llega a dar menos uno. Lo que uno enseña, el otro llega y le llega a botarlo. Y entonces la gente queda en el aire porque no sabe. Ah, no, usted siga orando, usted siga pidiendo, porque a mí me funcionó. Sí, pero hay que hacerlo de manera correcta. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? El diablo dice que ya estaba loco. El juez injusto dice: esta mujer ya me tenía loco. Amén. Y sucede que dice: me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Yo sé que mi padre ya me contestó. Yo no dudo que esa respuesta es mía. Diablo, no me la vas a seguir reteniendo. En el nombre de Jesús, los ángeles son enviados de parte de Dios para que guerreen por mi causa y esa respuesta se apresure. Hay que saber hacer, pero Dios ya contestó desde la primera oración. ¿Estamos? Seguimos con el siguiente pasaje. Deuteronomio 32:35. Ajá. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, a su debido tiempo sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Entonces, ahí está hablando Dios. Dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo. Sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Entonces dice el Señor que Él nos va a hacer la justicia. Y todo lo que se robó al enemigo va a ser devuelto. El doble es el mínimo. Pero usted tiene que pedir el 7. Acuérdese, gracias a Dios por los que creen en grande. Amén. Entonces usted tiene que ir por lo mayor, no quedarse conforme con el doble. Entonces dice el Señor: yo tomaré venganza. Pasamos al otro pasaje. Deuteronomio 32:43. Sí. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles,
y que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Amén. Entonces fíjese que está diciendo: alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles. ¿Sabe? El propósito de Dios es meternos a nosotros en el reino de Dios. En el reino de Dios. El reino de Dios usted lo va a encontrar sin meterse en tanto lío. Es bien fácil. Si usted lee Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, ese es el reino de Dios. Ahí lo va a encontrar en 2 capítulos. Entonces, al leer usted Génesis 1 y Génesis, la Biblia no fuera más de 2 capítulos. Si Adán y Eva no hubieran caído, entonces ahí está todo. La voluntad de Dios era que el hombre estuviera en el jardín del Edén y que fuera feliz, que viviera en paz, que tuviera todo lo que necesitaba en abundancia. Entonces viene y el Señor está anunciando que como eso ya sucedió y el hombre ya había perdido la gloria de Dios en él, pero él tenía el plan de la restauración. Entonces, él está hablando acá donde dice: alégrense con él, oh cielos, y los que le adoran todos los ángeles de Dios, alégrense con su pueblo. Entonces, los ángeles de Dios no son pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos la iglesia del Señor. Ese es el pueblo de Dios. Entonces dice: oh gentiles, y todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos. Ahora vea cuáles son los enemigos. El sistema que está hecho para que usted trabaje y nunca prospere. Eso tiene que ser puesto en orden. Y no va quedando ya mucho tiempo para que eso pase, porque Dios va a restaurar todas esas cosas, porque vamos a ir entendiendo muchas cosas. Vea, hay los avances de la ciencia, están pero tan avanzados, de que hay patentes para sanar un montón de enfermedades, y ya la medicina está, pero la tienen clasificada para que las droguerías sigan haciendo negocio. Y entonces, ¿de qué viven ellos? De la enfermedad de la gente, de las enfermedades crónicas de la gente. Entonces, y la medicina ya está, pero no la pueden sacar porque las droguerías no permiten. Ellos pagan para que eso esté clasificado. Entonces, todo ese tipo de manera de pensar, de explotar al hombre, el Señor le dio la tierra para que explotara la tierra. El Señor le dijo que tomara dominio. ¿Sobre quiénes? Sobre los animales, sobre los peces, pero no sobre la gente. ¿Y qué hizo el hombre? Gobernar la gente, reinar sobre la gente y tomar dominio sobre la gente. Dios no quiso eso. Ese es el sistema caído que se implementó y estamos cosechando ese sistema caído.
en donde usted compra una casa y la paga 3 veces para poder llegar a tener esa casa. Usted compra un carro y lo paga 2 veces. Entonces, ¿dónde está su sudor, su trabajo? Ahí está, en los bancos, en todos los intereses que ellos cobran, en todas las penalidades que ellos cobran. Y a usted le dan un papel que no vale, pero usted sí tiene que dejar un terreno que vale, que es garantía. Porque un papel hoy puede valer, mañana ya no vale nada. Pero ellos sí tienen garantías reales y le están dando papel. Vaya usted a Venezuela y que le paguen con bolívares. ¿Qué vale eso? En carretilla andan el dinero porque no lo cuentan ya. No vale nada ese montón de papel. Hay un momento tal que la moneda no puede valer nada. Pero lo que sí le piden a usted le piden garantías reales. Le piden casa, le piden terrenos, le piden fiadores, cosas que ellos van a recuperar. Pero el dinero un día para otro lo deprecian. ¿Y quién perdió? El que agarró los papeles. Pero el terreno en lugar de valer menos, toma plusvalía. Y cuando le hacen el valúo, le dan el 60 o el 80% si le va bien, del valor. Entonces, de esa manera han empobrecido a las naciones. Pero esa es la manera de poder tener casa, esa es la manera de poder tener carro, esa es la manera de poder tener un plasma. ¿Cómo? Pagando intereses, pagando por cuotas. Mientras no seamos redimidos de esa manera de hacer negocios y usted pueda comprar al contado y sea solvente, usted no va a ser libre de la esclavitud. Siempre va a haber un yugo que lo va a estar esclavizando. Entonces, de todo eso tenemos que salir, porque tienen que haber también salarios justos. Usted tiene que trabajar y ganar para mantener su casa, pero trabaja y no le alcanza, aún trabajando para mantener su familia. ¿Y cómo mira usted eso? Eso no está correcto. Usted trabaja y eso que usted trabaja le debería de alcanzar para mantener su familia. Pero la gente trabaja y no le alcanza ni para mantener su familia. Entonces, todas esas injusticias, tiene que haber una redención. Y de eso está hablando el Señor y dice, mientras no haya redención en la tierra, el Señor no va a venir. No va a volver. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Hechos capítulo 3. Ahí lo leen, del versículo 19 en adelante está. Pasamos al siguiente pasaje. Ajá. Lucas 18:3. Sí. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Aprenda a guerrear. Aprenda a guerrear. No es a Dios que tiene que agarrar, es al diablo con el que tiene que pelear. Soltar mis bendiciones, que me paguen lo que es justo. Hermanos, la pobreza no es de Dios. La pobreza es un espíritu del diablo. Que usted no tenga lo que es suficiente y lo que es digno, eso no es voluntad de Dios. Entonces, ¿con quién es que hay que guerrear? Diablo, no me vas a tener pobre. Yo soy
yo soy rico y yo reclamo mi riqueza. Y todo lo que me has explotado y todo lo que me has robado, yo te exijo, pero tiene que ser fuerte, hermano. Mire, esa mujer no le dio paz hasta que el diablo dijo: no, esta mujer yo tengo que soltarla, porque si no me tiene atormentado, me tiene loco, dice un pedazo, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner loco a Dios, váyase para el lugar correcto. Amén. Pasamos al otro. Ese es el último, ¿verdad? Faltan dos más. Pues démosle. Isaías 66:6. ¿Qué es el alboroto que hay en la ciudad? ¿Qué es ese ruido tan terrible que viene del templo? Es la voz del Señor vengándose de sus enemigos. Amén. Mire, eso ya está a punto de suceder. Va a haber un cambio sobrenatural. Va a haber un cambio sobrenatural. Ustedes van a ver el jubileo. El jubileo es el perdón de las deudas. Entonces, cada 50 años se hace el jubileo y viene el perdón de las deudas. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando usted llegue al banco a pagar la cuota, le van a decir que usted ya no debe nada. Si tiene un crédito de casa, le van a borrar el saldo. Si debe el carro, le van a borrar el saldo. Todo eso va a suceder. Pero va a suceder de un día para otro. Va a pasar de un día para otro. Y va a venir también que van a poner una tabla de salarios donde los sueldos van a tener un mínimo, pero no solamente en un país, sino que en todos los países. O sea que usted ya no va a necesitar nadie irse de su país para poder tener un buen sueldo, porque todo eso lo van a arreglar, lo van a poner como tiene que ser. Entonces viene el jubileo y todo lo que ha estado pasando es una pausa en la pandemia, mientras todas las cosas se están poniendo en orden. Viene un cambio que los va a dejar asombrados. Y viene otra cosa: todos los gobiernos corruptos los van a echar en todo el mundo. Nadie que sea corrupto va a poder gobernar. Y eso es donde viene lo que se ha estado esperando por muchos años. Y dice alguien: ¿podrá pasar eso y podrá suceder eso? Claro que sí, claro que sí. El cambio está sucediendo, el cambio está gestando. Y va a ser en menos de 2 años que todo eso que yo les estoy diciendo va a suceder. No es la segunda venida de Cristo tampoco, ¿verdad? Porque la segunda venida de Cristo es otra cosa. Entonces, pero todos estos cambios, entonces cuando uno los oye, será cierto, porque como uno solo cosas malas oye, no puede creer que algo tan bueno suceda. Pero le voy a decir, la tierra tiene suficiente agua para todos, tiene suficiente comida para todos. Es mentira que no hay comida, comida hasta se bota. Entonces hay riqueza para todos también, y va a haber salud como usted no se imagina. Entonces todas esas cosas es cuando el Señor dice que viene la restauración
de todas las cosas. Entonces ustedes van a ver cosas que los van a sorprender. Entonces dice, ¿qué es el alboroto que hay en la ciudad? Va a haber un alboroto. Cuando vean que las cosas que van a pasar de manera sobrenatural, que es ese ruido tan terrible que viene del templo, es la voz del Señor. Es la voz del Señor, sí. Vengando, ¿qué? De sus enemigos. Toda esa gente que no quiso sacar las medicinas a tiempo desde hace años, toda esa gente va a ser encarcelada por crímenes de lesa humanidad. Porque teniendo los medicamentos, los escondieron para hacer negocio. Pero los van a juzgar y los van a meter presos. Ese es solo un ejemplo de los ejemplos que yo les puedo decir, pero poco a poco. Vamos a pasar al otro. Ajá. Marcos 5:25, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría hemorragia continua. Ajá. 12 años tenía esa mujer de tener la hemorragia. ¿En cuánto tiempo se curó esa mujer? En 12 segundos, ¿va? 12 años en 12 segundos. Ese es el reino manifestándose. Pero ¿quién trajo el reino? Jesucristo lo trajo. Entonces ahí viene lo que dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Hermano, la redención está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Y sabe que, ¿se acuerdan del último sermón que les estaba dando? Ustedes son la generación de la cosecha. La generación de la... El Señor no nos ha mandado a sembrar, nos ha mandado a cosechar. Amén. A cosechar. Y es una cosecha grandísima. Ese era el último, ¿ah, Jorge? Ah, sí. Dale. Este sí es el último, pastor. Génesis 18:25. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Ahí es para que usted compare el juez injusto con el juez justo. Ahí está hablando Abraham con Dios. Entonces le dice Abraham, vas a matar al justo con el injusto. Pero ¿cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? No habían ni 10. No habían 10, no habían. Y Abraham paró de seguir intercediendo porque él dio la vuelta y se fue. Se dio por rendido. Pero si él le hubiera dicho, y si hubieran 5 justos, ¿los perdonarías? Dios lo hubiera hecho. Pero él se detuvo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí usted está viendo lo siguiente. ¿Para quiénes viene el juicio a la tierra? Para los injustos. Para los injustos.
¿A quiénes son que se van a llevar? Les dije, a pagar las penas. A los que han estado exprimiendo a la gente por años y se han llevado toda la riqueza. Y hay un montón de injusticias que usted ni se las imagina. Porque usted, le voy a decir, la mente de usted no alcanza a llegar hasta donde llega toda la maldad. Ni siquiera se le imagina. Entonces, toda esa maldad va a ser juzgada. Y toda esa gente va a tener que pagar por toda esa injusticia. Pero, dice que el justo no va a ser tratado igual que el injusto. Amén. Bien, vamos a darle gracias a Dios que hemos podido llegar al tiempo, al tiempo. Oramos. Padre, te bendigo, Señor, te doy las gracias. Hemos estado hablando y dando gracias a Dios por aquellos